años para demás señas, no ha dejado de trabajar y están en todos los mercados del Perú, desde Tumbes a Tacna, todos sus productos, pero yo les recomiendo uno especialmente, que es el Nuevo Pro, que es un batido especialmente con 20 gramos de proteína, especial para regenerar los músculos, especialmente para la gente joven que hace deporte, y hoy vaya que la gente lo requiere porque recién está comenzando a moverse, a retomar sus actividades. Les recomiendo el Nuevo Pro de Gloria. Ahora bien, tenemos un gobierno populista y un Congreso populista. Sí, señor, pero hay que cumplir con la ley. Este gobierno ha hecho un gobierno, valga la redundancia, sin la aprobación del Congreso desde el punto de vista formal y legal. No tiene voto de confianza, pero además el Congreso no puede abjurar de su función de fiscalización con respecto a los últimos meses que Vizcarra, que dictó en el Perú, no se le puede fiscalizar lo que hizo con los decretos de urgencia en los últimos 5 meses. Veamos la nota y después le preguntamos al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso que ha dado una entrevista de aquellas y espero que ahora la ratifique. Veamos. Esto es una fiesta de locos. La frase "este Congreso es peor que el anterior" ya parece una condena que se repite cada cierto tiempo. Se tiene que oficiar al Ministerio de Defensa para que se cuide la frontera tumbesina de más de 300 kilómetros. Lo triste del lamento es que es debatible. Un ejemplo de ello es la bancada Podemos Perú. El dueño del partido es José Luna, pero la lidera el congresista Daniel Urresti. Vamos a hablar sin tapujos. Tú pones la colcha. Podemos acaba de descubrir la receta mágica para combatir al coronavirus, así como lo oye. Por Twitter empezaron a recetar un tratamiento contra el COVID-19, especificando dosis y nombres de medicamentos. Pero no es lo único que Podemos ofrece. La congresista Cecilia García ha planteado el retiro total de quienes hayan aportado por menos de 20 años a la ONP. Lo que pretende mi proyecto de ley, que es muy soñador, es darle justicia a todas esas personas que no han logrado conseguir 20 años de aportación y que al final de sus días ven perdida soga y cabra. La parlamentaria apela a las voces de las masas que exigen su dinero cuanto antes y no a una reforma que modernice el reparto y asegure el futuro. Pero ni tú ni yo como jóvenes hoy podemos tener la certeza de estar en un sistema como el de la ONP y que después perdamos el trabajo formal que ahora tenemos, que gozamos de nuestros beneficios laborales y que por simplemente no tener suerte de trabajar formalmente, lleguemos a los 65 años y con 15 años de aporte nos digan: piña, no tienes nada. Eso es lo que tenemos que evitar. Pero Podemos quiere más aplausos de la platea. La bancada ha propuesto eliminar las gratificaciones a congresistas y el seguro privado de salud. El proyecto propone que los padres de la patria, al igual que todos los trabajadores del sector público, reciban en julio y diciembre un aguinaldo de 300 soles y ya no un sueldo completo, como ocurre. Este proyecto podría calar en la población y levantar la alicaída imagen del Congreso, muy parecido al efecto que podrían lograr con otro proyecto de ley que busca prohibir la denominada televisión basura. La propuesta es de Jessica Apaza de Unión por el Perú. Quieren modificar la parrilla televisiva de horario familiar al prohibir programas que no fomenten la difusión de la cultura ni valores. Los reality serían los primeros en dejar de existir. Todos estos proyectos y demás intenciones legislativas han sido objeto de crítica de parte del Ejecutivo. Que no aprovechemos la distracción del combate que todos los peruanos estamos haciendo al COVID-19 para modificar, por ejemplo, normas que ya fueron no solamente aprobadas en su oportunidad, sino que fueron consensuadas con la población. El gobierno ha cuestionado, por ejemplo, el archivamiento del proyecto que mandaron al Congreso sobre el deshacinamiento de las cárceles. No legislas sobre el respecto, danos a nosotros la responsabilidad y nosotros sí lo hacemos. Aquí no se trata de lavarse las manos. Denos facultades para legislar en el tema y nosotros lo hacemos. La crítica continuó mencionando los proyectos aprobados como la liberación de los peajes o la legalización de los taxis colectivos. Cobro de peajes. Aquí no se trata de defender
a algún grupo empresarial o grupo de poder económico, de ninguna manera. Se trata de defender las competencias institucionales y las responsabilidades como Estado. Se acaba de aprobar una iniciativa legislativa respecto a la formalización del transporte denominado colectivos, sin respetar ningún criterio técnico, ambiental, de seguridad y menos de salubridad. Pero si el Ejecutivo criticó la labor legislativa, la respuesta del Parlamento ha sido citarlos de manera presencial a dar cuenta de cada una de sus acciones ante el Pleno. Y aquí me permito hacer una observación. La indicación expresa dice sesión presencial. Obviamente este documento vamos a trasladarlo al sector especializado, que es el Ministerio de Salud, para que nos dé las recomendaciones que el caso amerita. Pese a que primero evaluarán si hay las condiciones sanitarias para asistir y a que según el Premier no es necesario hacerlo, ya se comprometieron a ir al Congreso. Iremos al Parlamento en la fecha que se consideren pertinente para dar cuenta de lo suscitado en el interregno parlamentario, pero también para dar cuenta al país. Parece que ni en tiempos de coronavirus dos poderes del Estado se pueden poner de acuerdo. ¿Estamos ante la normalización de la política en tiempos de pandemia? ¿O es el problema de siempre? Funcionarios jalando agua para su molino en busca del rédito político. Esto es una fiesta de locos. A ver, como comprenderán, yo también estoy de desacuerdo con que han permitido en el Congreso fusilar la plata de la pobre gente en las AFPs, que se quemen sus CTS, esto de la ONP me parece mal un montón de cosas, pero por eso no voy a decir que cierren el Congreso y que están petardeando al gobierno, que son obstruccionistas. Mire la portada de La Razón del día de mañana. Si Premier Ceballos no acude al Congreso, recibirá censura y acusación constitucional, porque estaría violando la Carta Magna, señala Omar Chejá de Moya. Estamos hablando de censura del primer gabinete de este gobierno de Vizcarra para con el Congreso. Omar Chejá, le ruego nos los explique. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Philip. Encantado de estar en tu programa, en Willax, encantadísimo. Entiendo que estás hecho una furia y que tú como presidente de la Comisión de Constitución vas a hacer respetar tu fuero. ¿De verdad lo quieres fusilar a Ceballos? ¿Tú quieres tumbarte al gobierno? ¿Qué tan malo eres? No, nadie quiere tumbarse al gobierno, al contrario, queremos colaborar, cooperar, consensuar, como dijo bien el presidente del Congreso, Manuel Merino. Pero una cosa es colaborar, una cosa es cooperar, sobre todo en una pandemia tan importante y triste para el país, donde hay miles de muertos y miles de infectados. Y otra cosa muy distinta, que se aproveche la coyuntura de la pandemia para que el Premier Ceballos, de manera errada, mal asesorado, equivocado, y nos sorprende, porque además ha sido congresista de la República en dos oportunidades, una de ellas colega mío, quiera de alguna manera, digamos, vulnerar la norma constitucional, tanto el artículo 130 como el artículo 135, en el que se habla del voto de confianza para que explique sus políticas de Estado, sus políticas de gobierno. Después de 30 días de haber asumido el cargo, han pasado más de 65 días de que este Parlamento asumió y juramentó y se constituyó, y además tendría que cumplir con el artículo 135 a explicar los actos de gobierno por el cual, digamos, se promulgaron los decretos de urgencia en los 5 meses y medio de interregno constitucional. El Premier Ceballos, al decir que va a consultar al Ministerio de Salud si va o no va, está irrespetando la majestuosidad del Parlamento de la República, se está burlando, que es lo peor, de la Constitución Política del Estado. Él piensa de repente que el Congreso de la República es un chifa, en que se puede consultar a otras autoridades si se va o no se va. El Premier Ceballos sabe perfectamente que ellos se reúnen en lugares más pequeños, en espacios mucho más pequeños que el Congreso de la República. Además, el Congreso de la República le ha explicado que solamente estarían presentes la Junta de Portavoces, que son 18 parlamentarios aproximadamente, y la mesa directiva, y que el resto de parlamentarios seguiría la sesión del voto de confianza a través de la plataforma virtual. Eso es todo. Él, al tratar de, con leguleyadas, con tinterías políticas, evitar su obligación de cumplir con la Constitución Política del Estado, evidentemente estaría en una infracción constitucional. Esperemos, y lo digo de todo corazón,
por colaborar con el país, para no echar más agua al fuego, ni mucho menos, porque este Congreso no es obstruccionista de ninguna manera, ni tiene rasgos autoritarios, ni se parece a otros, que el Premier Ceballos reflexione, que lo reconsidere, porque de actuar de esa manera estaría obviamente incurriendo en una infracción a la Constitución y podría ser acusado de manera constitucional, cosa que no queremos, y por eso le pedimos reflexión y seriedad al presidente del Consejo de Ministros. A ver, para estar de buen humor lo disimulas bien, porque si lo que tú acabas de decir lo decía Mulder, Becerril o Rosa Bartra, te hubieran acusado pues casi de traición a la patria, porque todo lo que tú has dicho es prácticamente una lectura de la Constitución. Pero para que la gente lo entienda, hay una palabrita que ustedes los abogados han mencionado, y la menciona también el señor Vicente Ceballos, que es el interregno parlamentario, es decir, lo que pasó desde que el 30 del año pasado de diciembre cerraron hasta que ustedes iniciaron. Es obvio que el presidente y sus ministros tienen que dar cuenta, porque no sería una dictadura. O sea, el que no haya habido parlamento en funciones no quiere decir que el señor haya sido el jeque que hace lo que se le da la gana. ¿Le puedes explicar eso a la gente que no conoce de derecho como tú o como Ceballos, que en teoría conoce? Mira, efectivamente, después de la disolución constitucional por primera vez en la historia, que yo recuerde, porque las demás han sido, digamos, cierres de Congreso de facto, como la de Velasco, Díaz o Fujimori, por poner algunos casos, o en la época, digamos, de la trilogía de Pérez Godoy, Nicolás Griñel, etcétera, es la primera vez en la historia que se ve un cierre, una disolución constitucional del Congreso. En ese lapso, el Congreso, salvo la comisión permanente, digamos, no está funcionando. Eso se llama interregno constitucional. No existía Parlamento de la República, habían sido disueltos. Se convocó elecciones en los 4 meses, hubo elecciones, y en ese lapso el gobierno, digamos, estuvo gobernando, para la redundancia, a través de decretos de urgencia. Decretos de urgencia que tienen que ser revisados. En la Comisión de Constitución hay un grupo de trabajo que se llama la revisión de los decretos de urgencia y decretos legislativos. En ese lapso de la Constitución Política del Estado, en la que dice que efectivamente el Consejo de Ministros debe dar cuenta al Congreso de la República, al nuevo Congreso de la República elegido, o sea, de los actos que en ese interregno, en ese paréntesis constitucional, digamos, gobernó a través de decretos de urgencia y todos los actos administrativos que el Ejecutivo hizo. Pero además debe presentarse, de acuerdo al artículo 130, en cuanto al voto de confianza, es decir, de todos los actos de gobierno que va a hacer desde que el nuevo Congreso de la República juramentó, o sea, hacia adelante, los actos de gobierno, exponer los planes de gobierno, lo dice el artículo 130, tiene 30 días después de designado el nuevo Premier, el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Esto, si bien es cierto, aconteció el 30 de septiembre, pero el Congreso se disolvió. Entonces, claro, se tenía que esperar a un nuevo Congreso constituido y juramentado. ¿Esto cuándo aconteció? El 16 de marzo. Han pasado 64 días. Se ha esperado más de los 30 días. Hemos sido tolerantes, prudentes, de acuerdo a la pandemia, el estado de emergencia, no íbamos a apurarlo, pero ya han pasado 65 días y digamos que este presidente del Consejo de Ministros, el día de hoy, quiere evadir su responsabilidad, quiere, con leguleyada, de alguna manera, evadir su obligación, que es ir al Congreso de la República, virtual o presencial no interesa, pero ir, exponer sus planes de trabajo de acá al año 2021 y exponer además qué cosa hizo en el interregno constitucional, porque dicho sea de paso, como bien lo dijo el presidente del Congreso, Manuel Merino, este presidente del Consejo de Ministros, el señor Ceballos, no tiene una investidura de legitimidad, no tiene un voto de confianza que lo señala la Constitución Política del Estado, y en todo caso de seguir con este juego de no y tratar de torpedear, como lo está haciendo el Ejecutivo con el Congreso de la República permanentemente, entonces sería pasible, Dios no quiera, lo estamos tratando de evitar y coordinar y llamándole la atención y llamándole a la cordura, a la reflexión y a la reconsideración, pero si esto no acontece, evidentemente sería pasible a una condicional de una acusación constitucional, Felipe. A ver, pero como es obvio, en mi caso yo no estoy de acuerdo con varias cosas que están pasando en el Congreso, porque no me parece que sean leyes saludables, porque mi opinión es la de un peatón. Tú eres un congresista
que, por dar un ejemplo, a ti no te puede parecer lo que está haciendo el señor ministro de Salud, pese a ser de la U, como yo soy de la U y tú eres de la U, ya está. Esos son temas personales, temas que van más allá de la política, pero cuando el primer tiene que hablar de lo que hizo y de lo que va a hacer es solicitar confianza. Y el Congreso le podría decir: yo te deniego la confianza porque no estás manejando bien la crisis económica o el coronavirus o por 1000 razones. Eso, Omar Chejade, se llama democracia. Porque si no, tú serías, antes, durante o después de tu periodo parlamentario, un monaguillo de Vizcarra o de cualquier gobierno. La gente tiene que entender eso, porque si no, que se saque el Congreso de la figura constitucional. Sí, totalmente de acuerdo. Y esta es una percepción personal, me puedo equivocar, aunque no creo. Desde hace tiempo, el presidente Vizcarra, cuando alguien le haga la contraria, cuando discrepa de sus decisiones, cuando el Congreso de la República no está de acuerdo con todos sus pedidos, inmediatamente torpedea, sale en conferencia de prensa para desprestigiar al Congreso de la República, para deslegitimarlo. Y eso creo yo que no ayuda a construir agenda país que quiere construir no solamente Omar Chejade, el presidente de la Comisión de Constitución, sino todo el Congreso de la República, obviamente incluido la mesa directiva. Y eso creo que es lo grave. Por ejemplo, te pongo un ejemplo gravísimo, ¿no? El día de hoy estábamos sesionando, presidiendo quien habla en la Comisión de Constitución, estamos tocando un tema importante que es la alternancia de género y la paridad de género, que la mayor parte de bancadas estamos de acuerdo y seguramente se va a probar que la vigencia de esa norma no, digamos, se prolonga hasta el año 31, sino que sea para el próximo año. Una promesa de campaña incluso de muchas bancadas como la Alianza para el Progreso que preside el ingeniero César Acuña. Y sin embargo, en el mismo tiempo que estábamos sesionando en la Comisión de Constitución con ilustres invitados, el presidente de la República, probablemente mal informado, mal asesorado, está hablando que el jefe de Estado, o sea, él está liderando la reforma política y que el Congreso está petardeando y postergando, digamos, la lucha de las mujeres y de la paridad y la alternancia de género. Cosa que es absolutamente falso, porque la Comisión de Constitución en su gran mayoría quiere justamente esa reforma política. Y te voy a decir más, el presidente de la República no dirige la reforma política, el presidente de la República no construye la reforma política. Quien construye, dirige y lidera la reforma política es el Congreso de la República a través de la Comisión de Constitución. Tenemos un bagaje de reformas políticas, reformas constitucionales, reformas electorales. Estamos trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Philip. Y no es posible que el presidente de la República trate de desprestigiar a la Comisión de Constitución siendo mal informado. Esa es parte, pues, justamente de ese tufillo autoritario que le sale cuando el Congreso de la República no le hace a pie juntillas lo que a él le da la gana. Y eso no lo vamos a permitir, Philip, lo digo con todo respeto. Ha sido muy amable con nosotros Omar Chejade. Buenas noches. Muy amable. Gracias, Philip. Bueno, simplemente, acá me lo manda Lucho García Miró, televidente del programa. Dice Ceballos, gracias Lucho, este Consejo de Ministros ya preexistía antes de este Parlamento. La investidura se da cuando preexiste el Parlamento, sobreviene un nuevo Consejo de Ministros. O sea, la confianza que le dieron a Salvador del Solar, él se la agarra y dice: yo ya tengo confianza. Este es Vicente Ceballos. En fin, así es la vida del artista. Osito Santillana me dice: di mi nombre. Osito Santillana es la persona que me decía: ¿qué tal cuajo de PPK para hablar? Head boy del Markham College. Tanto más inteligente que PPK. No me van a decir que le tiene bronca, o que es de izquierda, o que es aprista, o que es fujimorista. Y el vecino me estoy bebiendo. Salud, dice Sebastián. Pero en fin, la ciudad industrial de Huachipa, este es el eje del desarrollo industrial más importante del Perú y está ahí nomás en el corazón de Lima. Tiene 3 diferentes zonificaciones, ya tiene 2 millones de metros cuadrados vendidos a grandes empresas y va a contar con un puerto seco. Ahí nomás, estirando el brazo del corazón de Lima hasta el Callao, Bryson Hills promueve la industria ecoeficiente. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Esto es Combate.